Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C331, 329 colapso-1. Mo-Hua le contó este asunto a Zhang Lan y al líder Yang. Ambos eran de clanes nobles, por lo que deberían saber algo al respecto. ¿Elixir de transformación de la esperanza de vida? Las cejas de Zhang Lan se fueron frunciendo poco a poco y su expresión se volvió solemne. Nunca había oído hablar de una píldora así. Zhang Lan miró hacia el líder Yang, quien también negó con la cabeza. Yo tampoco. Mo-Hua se sorprendió un poco. Esta píldora era tan desconocida que ni siquiera Zhang Lan y el líder Yang habían oído hablar de ella. Zhang Lan luego dijo, copia los dibujos del horno de pastillas y las hierbas para mí, y los llevaré de regreso a mi clan para preguntar. El líder Yang también dijo, dame una copia también y te la pediré también. Mo-Hua copió un conjunto para cada uno de ellos y preguntó, ¿cuánto tiempo llevará obtener una respuesta? Zhang Lan reflexionó. Es difícil decir si es rápido, menos de una semana, si es lento, tal vez medio mes. Con el bajo cultivo, muchos medios de comunicación no están disponibles, por lo que lleva más tiempo, añadió Zhang Lan con un suspiro. Mo-Hua asintió. Unos 6 días después, Zhang Lan recibió una respuesta de su clan. Zhang Lan encontró a Mo-Hua, con expresión grave, esta no es una píldora maligna común y corriente. Elixir de transformación de la esperanza de vida, refina la vida de un cultivador, transformando el cultivo en poder medicinal. Es una píldora transmitida en algunas grandes tradiciones de sectas demoníacas. Un verdadero método de camino demoníaco. Estas diversas hierbas aquí, la hierba que refina el alma y la vid que extingue la vida, se utilizan para refinar el elixir de transformación de la vida útil. Un escalofrío recorrió el corazón de Mo-Hua. ¿Cómo pudo el patriarca de la familia Qian poseer una receta de pastillas así? Zhang Lan negó con la cabeza. Tal vez lo obtuvo sin querer, o tal vez alguien se lo dio deliberadamente. Con tan pocas pistas en este momento, es imposible saberlo. Al día siguiente, el líder Yang también recibió una respuesta de su clan. La respuesta en la carta fue similar a lo que había dicho Zhang Lan, pero con un punto adicional. El elixir de transformación de la duración de la vida, incluso dentro de las sectas demoníacas, es una píldora extremadamente valiosa. El método para su alquimia es un secreto de las sectas demoníacas, y es poco probable que se filtre fácilmente. Al refinar esta píldora, uno debe cometer graves actos de asesinato. Primero, las personas se refinan para obtener pastillas para la vida humana y luego estas pastillas se utilizan como catalizador. La carne y la sangre humana sirven como ingredientes medicinales para transformar la esperanza de vida e impulsar el cultivo. Para refinar un horno de píldoras, podrían necesitarse décadas o incluso 100 años de matanza y alquimia continuas antes de que se complete el elixir de transformación de duración vital. Por lo tanto, incluso para una secta demoníaca, refinar este lote de pastillas es muy extenuante. Una frialdad se instaló en el corazón de Mo-Hua. Esto coincidió con las acciones del patriarca de la familia Qian. El patriarca de la familia Qian estableció Black Mountain Stronghold, crió cultivadores malvados y asesinó por alquimia. Primero, perfeccionó las pastillas de vida humana para extender su vida y la del anciano jefe de la familia Qian. Luego, utilizando las pastillas de vida humana como catalizador, elaboró el elixir de transformación de duración de vida. Mo-Hua le preguntó al viejo señor Feng. Aunque las pastillas para la vida humana podían prolongar la vida, había límites. Si se tomaran continuamente, el poder medicinal de las píldoras de vida humana desaparecería gradualmente, la vida prolongada se acortaría y, eventualmente, el poder medicinal fallaría por completo. El patriarca de la familia Qian no podía confiar en las pastillas de vida humana para vivir para siempre. Entonces, su objetivo era aferrarse a la vida con las pastillas de vida humana, aguantar otros 100 años hasta que se refinara el elixir de transformación de vida. Luego, tomaría el elixir de transformación de vida para impulsar su cultivo, atravesar reinos y convertirse en un cultivador de Foundation Building en etapa avanzada. Pasar de la fase intermedia del establecimiento de la fundación a la etapa tardía podría agregar 100 años de vida,
Así le quedarían otros 100 años de vida. Y una vez en la última etapa de la construcción de los cimientos, con 100 años de tiempo, ya no estaría limitado al área de la ciudad de Tongxian. Podría viajar a un límite estatal de grado superior para buscar el método de formación del núcleo. Dentro de 100 años todo es posible. Zhang Lan y el líder Jiang también se dieron cuenta de esto y sus expresiones se convirtieron en conmoción. Pero hay un problema, dijo Zhang Lan confundido. El horno de pastillas en Black Mountain Stronghold fue destruido. ¿No significa eso que su lote de pastillas también se arruinó? El líder Jiang reflexionó, parece que. Pero los rostros de todos no mostraban ningún signo de alivio. El patriarca de la familia Qian era inmensamente astuto. Las cosas probablemente no eran tan simples. ¿Tiene la familia Qian un horno de pastillas?, preguntó Mo Hua. Zhang Lan asintió. Sí, hay varios hornos de pastillas en la cueva del patriarca de la familia Qian. Fueron destruidos durante la batalla el día que intentamos matarlo. ¿Qué pasa con los otros hornos de pastillas de la familia Qian? ¿Te refieres a esos hornos que, a primera vista, parecen auténticos hornos de pastillas? Mo Hua asintió. El líder Yang asintió y dijo, haré que los soldados taoístas vayan y destruyan todos los hornos de pastillas de la familia Qian, sin dejar ni uno solo atrás. Zhang Lan continuó, también iré y hablaré con el líder de la corte. Todas las sectas privadas o familiares y las empresas de alquimia en la ciudad de Tongxian deben informar sobre sus hornos de pastillas, para ser revisados uno por uno. No podemos permitirnos el lujo de pasar por alto ninguno. Después de hablar, Zhang Lan pensó por un momento y luego le dijo al líder Jiang. El área alrededor de Black Mountain Stronghold necesita otra búsqueda exhaustiva. El líder Jiang asintió. Yo personalmente lideraré un equipo de búsqueda, no dejaremos piedra sin mover. Mientras encontremos y destruyamos el horno de pastillas del patriarca de la familia Qian, impidiéndole completar el elixir de transformación de la duración de la vida, no podrá causar más problemas. Mo Hua frunció el ceño, sintiendo que estaba pasando por alto algo. Algo muy crucial. Zhang Lan notó su expresión seria y pensó que todavía estaba preocupado, por lo que lo consoló. No se preocupen, incluso si el patriarca de la familia Qian planea en las sombras, todo es inútil una vez que todo sale a la luz, sus trucos y conspiraciones se vuelven inútiles. Mo Hua tenía sus preocupaciones, pero aún así asintió con la cabeza. Posteriormente, las investigaciones de la familia Qian, el examen de los hornos de pastillas y la búsqueda de Black Mountain Stronghold continuaron metódicamente. Estas tareas fueron manejadas por la corte taoísta y la corte de soldados taoístas, y Mo Hua no pudo ser de ayuda, por lo que centró su atención en el colapso de la formación compuesta. Pasó casi un mes y Mo Hua, trabajando intermitentemente, finalmente completó el cálculo del colapso de la formación compuesta. No debería haber tardado tanto, pero con una cosa tras otra surgiendo, el retraso fue algo largo. Afortunadamente, ya estaba completo. Mo Hua tenía mucha curiosidad por saber si el colapso de una formación compuesta realmente podría dañar a un cultivador de edificios de cimentaciones. Quería encontrar una oportunidad para probar el poder de la formación compuesta. Pero no había manera de que un cultivador de cimientos le permitiera probarlo, y una bestia monstruosa de segundo grado tampoco lo haría. Mo Hua no sabía si su técnica de ocultamiento podría engañar los sentidos de una bestia monstruosa de segundo grado. Las bestias monstruosas se diferencian de los cultivadores. Además de la visión y la detección de monstruos, tienen un agudo sentido del olfato. Además, cada especie de bestia monstruosa tiene diferentes talentos innatos, por lo que sus percepciones del mundo externo varían. Algunas tienen una vista aguda, otras tienen una detección monstruosa sensible y algunas responden al de sangre. Incluso si la técnica de ocultamiento pudiera engañar a un tipo de bestia monstruosa de segundo grado, es posible que no funcione en otros. Después de todo, aunque los cuerpos humanos son iguales, las bestias monstruosas varían mucho. Sin comprensión previa, saltar precipitadamente frente a una bestia monstruosa de segundo grado sería como cortejar la muerte. En este caso, un pico de bestia monstruosa de primer grado en etapa avanzada era el límite que Mo Hua podía desafiar. Si ocurriera algo inesperado, tal vez no podría contraatacar, pero aún así podría huir. Mo Hua procedió a establecer la formación de antemano. Este era un conjunto de formaciones compuestas de arfire de primer grado.
El poder del colapso de una formación compuesta no tiene nada que ver con el tipo de formación, sino que depende de la fuerza del sentido divino de la formación, la abundancia de poder espiritual y la cantidad de patrones de formación. Mientras la formación sea lo suficientemente poderosa, incluso una formación de ocultamiento puede producir una fuerza formidable cuando colapsa. Mothwa eligió la formación compuesta de Arfire para hacer una comparación. Mothwa lo había intentado antes. Cuando se activó esta formación compuesta de Arfire, fue capaz de herir gravemente a una bestia monstruosa de primer grado en etapa avanzada. Ahora quería ver el efecto del colapso de la formación compuesta y su poder. ¿Sería más fuerte que la explosión de una formación compuesta de Arfire? Y si es así, ¿en cuánto? Una vez que todo estuvo preparado, Mothwa vio aparecer un demonio oso negro en su campo de visión. El demonio oso negro tenía cerdas negras parecidas a pieles, ojos como campanas de cobre y una estatura enorme, lo que lo convertía en una de las especies más poderosas de Big Black Mountain. También era un tipo de bestia monstruosa a la que los cazadores de monstruos temían mucho. Pero ahora, mirándolo, Mothwa no sentía mucho miedo en absoluto. Todo miedo surge de la propia debilidad. Aunque el cultivo actual de Mothwa no podía considerarse formidable, tenía suficiente poder para protegerse incluso contra los cultivadores de construcción de cimientos, y mucho menos contra una bestia monstruosa de primer grado en etapa avanzada. Puede que no pueda matar a esta bestia, pero la bestia tampoco pudo matarlo. Pero eso pronto cambiaría. Lo que Mothwa quería hacer ahora era demostrar si podía vencer a esta bestia monstruosa de primer grado en etapa avanzada aprovechando su dominio de las formaciones y confiando en el colapso de una formación. Colocando trampas, desplegando formaciones, ocultando huellas, usando hierba maloliente demoníaca para enmascarar el olor. Todo el proceso fue como algo natural para Mothwa. El demonio oso negro, sin vigilancia, caminó por el camino que Mothwa había anticipado. En Big Black Mountain, no había muchos cultivadores ni bestias monstruosas que representaran una amenaza para él. Mataba lo que quería matar y comía lo que quería comer. Además, no detectó anomalías. Pronto, cayó en la trampa que Mothwa había tendido, desencadenando la formación que había creado. En el momento en que se desencadenó la formación, el poder espiritual se revirtió abruptamente. La formación compuesta comenzó a colapsar. Las pupilas de Mothwa se redujeron. Al igual que cuando previamente colapsó una formación única, la inversión del poder espiritual seguida de ruptura y aniquilación no fue dramática, silenciosa y silenciosa. Pero de manera diferente, esta vez el colapso fue de escala mucho mayor. La inversión del poder espiritual cubrió más de la mitad del cuerpo del demonio oso negro. La mitad del cuerpo del demonio oso negro desapareció en un instante, se convirtió en ceniza negra y desapareció de la existencia. Fue como si de repente alguien hubiera aplastado el vacío, junto con la mitad del cuerpo del demonio oso negro, hasta convertirlo en nada. El formidable demonio oso negro, que quedó con solo medio cuerpo, cayó atronadoramente al suelo, muerto al llegar. La expresión de Mothwa se sacudió y quedó asombrado, murmurando. Este es el verdadero poder del colapso de la formación. Esta es la verdad. El poder de la aniquilación del Dao. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C332, 330. Inquieto-1. Mothwa calmó sus emociones y volvió a pensar detenidamente. Puede que la aniquilación del Dao aún no se considere completa. A lo sumo, es solo la forma rudimentaria de la aniquilación del Dao. Después de todo, todavía estaba en el reino de refinación de I. Solo era capaz de dibujar métodos de formación de primer grado, y solo podía calcular y estimular el poder de aniquilación adecuado para el primer grado de refinación de I. Pero eso fue suficiente. Mothwa ya estaba muy satisfecho con este poder. El demonio oso negro en la cima del primer grado en su etapa tardía fue destruido por el colapso de formación, muriendo instantáneamente, que ya había superado el poder destructivo de un cultivador de refinación y común y corriente. Si ese es el caso, ¿podría entonces el colapso de la formación compuesta dañar realmente a un cultivador de cimientos? Mothwa no pudo evitar pensar. ¿Con quién debería probarlo? Teniendo en cuenta su poder, incluso un cultivador en la etapa inicial del establecimiento de la fundación podría morir tras realizar pruebas. Entonces solo pudo probarlo con algunos malos constructores de fundaciones. Mothwa se acarició la barbilla y reflexionó.
¿Qué tal si sacrificamos al tercer propietario? Después de todo, era muy probable que fuera ejecutado por la corte taoísta, por lo que usarlo para probar una formación antes de su muerte sería aprovechar los desechos. Pero es posible que la corte taoísta no esté de acuerdo. La decapitación es un castigo según la ley taoísta. Utilizar a alguien para probar una formación podría considerarse como administrar un castigo privado, lo que probablemente va en contra de las reglas. Mo Hua se sintió algo arrepentido en su corazón. Ojalá él mismo lo hubiera aprendido antes. De esa manera, durante el ataque a Black Mountain Stronghold, podría haber encontrado una manera de usarlo en secreto y probar el poder de Formation Collapse contra Foundation Building Cultivators. El único constructor de fundaciones que quedaba ahora en Black Mountain Stronghold era el patriarca de la familia Qian. Pero el patriarca estaba en la fase intermedia del establecimiento de la fundación y era astuto y calculador. Mo Hua no estaba muy seguro de si Formation Collapse podría matarlo, e incluso si pudiera, tal vez no podría ser más astuto que él. De lo contrario, podría terminar con una pérdida y caer en manos del patriarca de la familia Qian. Mo Hua liberó su sentido divino para confirmar que los alrededores eran seguros y que el demonio oso negro efectivamente estaba muerto. Luego corrió hacia adelante para examinar la situación detallada. Una pequeña mitad del cuerpo del demonio oso negro estaba intacta, ni un solo cabello dañado. Sin embargo, la otra mitad del cuerpo había desaparecido, convirtiéndose en una pólvora negra, oscura e insípida, desprovista de cualquier olor a sangre o poder espiritual, como los silenciosos restos de la muerte después de que una vida se había desvanecido. Esta es la comprensión de un maestro de formación sobre las formaciones, la aplicación del poder del Dao celestial. Los maestros de formación son verdaderamente temibles. Mo Hua murmuró y luego asintió. Afortunadamente soy un maestro de formación. Mo Hua sintió una ligera sensación de alivio. Después de eso, encontró una pequeña hierba en la pólvora negra. Esta hierba fue dejada intencionalmente por Mo Hua, que fue la puerta de la vida que él creó. El señor Swamp le dijo que la vida y la muerte se ciclan dentro del gran Dao, transformándose entre la creación y la aniquilación. Si hay aniquilación, naturalmente también hay vida. El poder del colapso de la formación podía aniquilarlo todo, pero dentro de esa aniquilación, también había un indicio de vida, que es la puerta de la vida dejada a través del cálculo del sentido divino. Mo Hua quería probar el poder del colapso de la formación compuesta, así como la puerta de vida preservada que contiene fuerza vital. Y Mo Hua le dio la ubicación de esta puerta de la vida a esta pequeña hierba. Con la ligera brisa de la montaña, esta tierna hierba se balanceaba con el viento, incluso en medio del colapso de la formación compuesta, rodeada por el aterrador poder de la aniquilación, todavía estaba intacta. Esto demostró que Mo Hua había calculado correctamente. No solo había calculado el poder del colapso de formación, sino que también había identificado una puerta de vida dentro de ese colapso. Mo Hua no pudo evitar sentirse feliz. Posteriormente, mientras practicara más el cálculo, intentara más colapsos y extrapolara más puertas de vida, su habilidad en formación crecería día a día. Algún día, su nivel en formación sería tan profundo que haría que otros maestros de formación le temieran. Feliz por un tiempo, Mo Hua comenzó a limpiar los rastros. Los rastros del colapso de la formación tuvieron que ser borrados, y el demonio oso negro tuvo que ser desollado y deshuesado, para ser vendido por piedras espirituales. Aunque el pelaje estaba dañado y la mayor parte del y de sangre había desaparecido, sin obtener muchas piedras espirituales, cada pequeña parte cuenta y no debe desperdiciarse. Después de limpiar, Mo Hua resumió los usos de Formation Collapse y sintió que era una lástima. Aunque Formation Collapse era fuerte, no era particularmente fácil de usar. El colapso requirió un cálculo previo, que consumió mucho sentido divino y también requirió mucho tiempo. Sin suficiente preparación, era imposible utilizar Formation Collapse contra un enemigo. Además, por ahora, Formation Collapse solo podría usarse como una formación de fuego terrestre, como una trampa. Esto también requirió una configuración anticipada y no debe detectarse. Si se usa contra bestias monstruosas, su destructividad es demasiado grande. Después del colapso, la mayoría de las bestias monstruosas se convirtieron en cenizas y los restos no pudieron venderse a buen precio. Era básicamente un negocio que funcionaba con pérdidas. Para usarlo contra los cultivadores, el objetivo no puede ser demasiado inteligente ni demasiado cauteloso consigo mismo,
e idealmente no debe saber que uno es un maestro de formación para tomarlos por sorpresa. De lo contrario, es posible que el oponente no caiga en la trampa. Además, después del colapso de la formación compuesta, el alcance de la puerta de vida era relativamente pequeño, solo 1 o 2 pies de espacio, insuficiente para que una persona sobreviviera. Por ahora, esta puerta de la vida todavía no le servía de nada. Mo Hua suspiró. Pensando de esta manera, las condiciones para utilizar Formation Collapse eran realmente exigentes. El cálculo fue complejo, el tiempo de preparación largo, la puerta de vida estrecha e idealmente el oponente debería ser un tonto, y si no un tonto, al menos no demasiado inteligente. De hecho, cuanto más poderosa es la fuerza, más limitaciones tiene. Mo Hua se lamentó. Sin embargo, aunque existan muchas restricciones, tener una fuerza poderosa siempre es mejor que no tener ninguna. No hay que ser demasiado codicioso. Mo Hua asintió, empacó todo, se preparó para irse y echó un último vistazo a esa pequeña hierba. El suelo, las rocas y la vegetación circundantes habían sido aniquilados por el colapso de la formación, dejando una escena desolada. Solo quedaba esa pequeña hierba, tierna pero resistente, balanceándose con el viento como si contuviera una vitalidad infinita. Mo Hua quedó fascinado mientras miraba y de repente tuvo una epifanía. El señor Xuan tenía razón, en este mundo, los principios del Dao celestial encarnan plenamente tanto la vida como la muerte y la vida. En los días siguientes, Mo Hua visitaba al señor Xuan todos los días para pedirle orientación sobre diversos temas. A veces, de hecho, era debido a dudas sobre formations que necesitaba el consejo del señor Xuan. Otras veces era porque su madre había preparado una comida deliciosa, que él le llevaba al señor Xuan para que la probara. Y cuando realmente no tenía nada más que hacer, iba a charlar con el señor Xuan sobre las costumbres e historias locales de la ciudad de Tongxian y las diversas costumbres de los estados del cultivo Tao. Luego, cuando tenía tiempo, también jugaba ajedrez con el viejo Pui. Jugar al sencillo e intelectual juego de ajedrez de los 5 elementos no requirió un gran esfuerzo y los dos lo disfrutaron muchísimo. Mo Hua apreciaba profundamente este periodo de tiempo. Porque sabía que quizá en medio año, quizá solo en un mes, el señor Xuan se marcharía. El mundo del cultivo era ilimitado y el camino del cultivo del Tao era largo. Una vez que hayan pasado años, con un camino tan largo por delante, tal vez no sea posible volver a encontrarnos. Cada vez que pensaba en esto, la expresión de Mo Hua se llenaba de desolación. Luego, el señor Xuan le daba unas palmaditas suaves en la cabeza. Practica diligentemente y eventualmente llegará un día en que nos volvamos a encontrar. Mo Hua asintió seriamente. Los encuentros son el destino, las reuniones son el destino y las despedidas también son una especie de destino. Después de un encuentro viene una partida, y solo después de la separación puede haber un reencuentro. El despreocupado Bai Sisen también sintió que la atmósfera era algo inusual y le preguntó a Mo Hua, ¿se va el señor Xuan? Mo Hua no se lo ocultó. Una expresión compleja apareció en el rostro de Bai Sisen, mientras que la expresión de Bai Sixi permaneció sin cambios, pero sus ojos también se atenuaron un poco. Cuando el caballero se vaya, ¿te irás tú también? Mo Hua preguntó. Bai Sisen parecía altivo pero tenía el corazón de un hombre caballeroso y lo había tratado bien, mientras que Bai Sixi lo había ayudado mucho, compartiendo con él sus conocimientos y experiencias sobre el camino del cultivo. Aunque todos eran prácticamente discípulos nominales, seguían siendo la mitad de la misma secta, y Mo Hua todavía atesoraba esta amistad. Una mirada de abatimiento se apoderó de Bai Sisen, probablemente. Visitaron al señor Xuan con la esperanza de que los tomara como sus discípulos directos. Mientras el señor Xuan se fuera, pase lo que pase, ellos también tendrían que irse. Incluso si quisieran quedarse aquí, la tía Suen no estaría de acuerdo. La atmósfera se volvió un poco sombría por un tiempo. Mo Hua luego sacó el vino, la carne y los pasteles hechos por su madre y dijo, el camino del cultivo es largo y, si estamos destinados, nos volveremos a encontrar. Bai Sisen asintió, pero su expresión seguía apática y la carne que comió no tenía sabor. Bai Sixi no dijo nada, solo probó algunos pasteles y los encontró menos dulces que antes. Como visitaban a menudo al señor Xuan, Mo Hua y los hermanos Bai habían pasado más tiempo juntos.
La tía Sue asignaba menos tareas y Bai Sisen practicaba sus habilidades taoístas con Mo Hua cuando no tenía nada más que hacer. Bai Sisen estaba en el 9º nivel de refinación de y con un cultivo profundo y artes marciales exquisitas. En sesiones de sparring anteriores con Mo Hua, siempre suprimió su cultivo, compitiendo únicamente en técnicas de movimiento o habilidades taoístas. Pero ahora que Mo Hua tenía su sentido divino construido sobre sus cimientos, habilidades como el paso del agua, la técnica del ocultamiento y la técnica de la bola de fuego se volvieron aún más poderosas. Ahora podía entrenar de frente con Bai Sisen y ya no necesitaba que se contuviera. Los dos practicaron entre sí, intercambiando golpes de un lado a otro en un partido parejo. Después de cansarse, se acuestan bajo el gran árbol pagoda. Mo Hua yacía sobre la suave hierba, con el cuerpo empapado en sudor y exhalando grandes jadeos. Sus habilidades taoístas, basadas en el poderoso sentido divino, en realidad tenían una ventaja sobre Bai Sisen. El problema era que su cuerpo físico y su raíz espiritual eran demasiado débiles. A menudo, después de unos pocos intercambios, su poder espiritual se agotaba o sus extremidades carecían de fuerza, y Bai Sisen detectaba un defecto y se acercaba a él y lo controlaba. Bai Sisen también yacía en el suelo sin aliento. Pensó que podría derrotar fácilmente a Mo Hua haciendo todo lo posible. Pero no fue tan sencillo como había imaginado. El paso de agua de Mo Hua era resbaladizo y esquivo, lo que hacía imposible captar ningún defecto. Su técnica de bola de fuego también era extremadamente poderosa, golpeaba con rapidez y precisión, y no debía subestimarse. Además, Mo Hua todavía tenía una técnica de ocultamiento que no había implementado, y si la usara para lanzar un ataque sigiloso, sería aún más difícil lidiar con él. Bai Sisen solo pudo usar una táctica descarada, agotando el poder espiritual de Mo Hua hasta que ya no pudo mantener su fuerza física, y solo entonces Bai Sisen pudo encontrar una pequeña oportunidad para acercarse y someterlo. Aunque pudiera ganar, en realidad sería una victoria hueca. Parecía que tenía que esforzarse más. No podía permitir que Mo Hua lo superara, o de lo contrario nunca podría convertirse en su hermano mayor en esta vida. El espíritu de lucha de Bai Sisen se encendió. Los dos yacían bajo un árbol, descansando y mirando el cielo azul y las nubes blancas, con sus pensamientos flotando libremente. De repente, Mo Hua recordó el asunto del horno de pastillas. En los últimos días, tanto la corte taoísta como los soldados taoístas habían recorrido tanto la ciudad de Tongxian como la fortaleza de Black Mountain. Todos los hornos de pastillas con diferentes diseños y funciones oscuras fueron destruidos sumariamente. Era mejor matar a 1000 por error que dejar pasar a uno. Su objetivo era eliminar cualquier posibilidad de que el patriarca de la familia quien inventara píldoras malignas desde la raíz. Zhang Lan también le dijo a Mo Hua. Todos los hornos de pastillas sospechosos están destruidos en la superficie. Incluso si el patriarca de la familia quien quiere inventar algo, no tiene hornos de pastillas para hacerlo. Además, el elixir de transformación de vida requiere un periodo de crianza de 100 años, y el tiempo para elaborarlo es demasiado largo para permitir errores. Es posible que las sectas especializadas en la elaboración de píldoras demoníacas ni siquiera puedan producirlas, y mucho menos el patriarca de la familia Qian. Quizás simplemente nos preocupamos por nada. Mo Hua sintió que Zhang Lan tenía sentido y se sintió algo tranquilo. Sin embargo, todavía albergaba una inquietud indistinta. Siempre sintió que estaba olvidando algo, pero no podía recordar exactamente qué había olvidado. Era como la niebla de la montaña negra, visible pero intangible, pero innegablemente allí. Mientras Mo Hua reflexionaba profundamente, de repente se dio cuenta de que Bai Sixi lo estaba observando en silencio. Mo Hua se giró para mirar. Sus ojos se encontraron, no ojos cualquiera, sino un par claros como el agua y tan incisivos como ojos que podían atravesar el agua. Ambos estaban un poco sorprendidos. Las flores de langosta de color blanco nieve cayeron, bailando entre ellas. El tiempo parecía congelarse. Mientras se miraban, no sabían cuánto tiempo había pasado antes de que ambos volvieran a apartar la mirada en silencio. Por alguna razón, Mo Hua sintió una inexplicable sensación de pérdida que surgía dentro de él, mientras los recuerdos surgían incontrolablemente. Las palabras de Bai Sixi, su voz nítida y melodiosa, también emergieron frase por frase en su mente.
Hubo momentos en que ella le señaló métodos de formación, momentos en que le impartió técnicas secretas y momentos en que elogió los pasteles de su madre por su delicioso sabor. En medio de pensamientos fluctuantes, de repente surgió abruptamente una frase en la mente de Mo-Hua. Las formaciones malvadas y las formaciones demonio generalmente usan carne y sangre como medio de formación, dibujan patrones de formación con pensamientos malvados y usan el desafío al Dao como eje. Generalmente se utiliza carne y sangre como medio de formación. Utilice carne y sangre como medio de formación. Mo-Hua se sobresaltó y de repente se puso de pie. Él sabía por qué siempre sentía que algo andaba mal. De hecho, había olvidado algo. Se había olvidado del cerdo gordo y grande en la sala de pastillas de color rojo sangre. Las formaciones malvadas utilizan carne y sangre como medio de formación. El cerdo cubierto de manchas de sangre era el medio de la formación del mal. Las manchas de sangre en su cuerpo no eran meras manchas de sangre, sino los patrones de formación de la formación del mal. La formación malvada estaba inscrita encima del horno de pastillas. Esto significaba que el cerdo era el verdadero horno de pastillas. Dentro de su cuerpo, se estaba preparando la píldora que podría ayudar al patriarca de la familia Qian a superar su nivel de cultivo, el elixir de transformación de la duración de la vida. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C333, 331, busca la montaña-1. Mo-Hua lo fue descubriendo poco a poco. Porque, cuando se rompió la fortaleza de la gran montaña negra y se rompió el horno de pastillas, el cerdo había desaparecido sin dejar rastro ni un gran charco de sangre en el suelo. Indicó que el cerdo había sido trasladado previamente y nunca había reaparecido desde entonces. De los cultivadores malvados de Black Mountain Stronghold, los que no murieron fueron capturados, ninguno logró escapar, excepto este cerdo. Esto sugirió que el cerdo era extremadamente importante, mucho más que Black Mountain Stronghold y todos los Evil Cultivators. Y todos, incluido Mo-Hua, habían pasado por alto este hecho. ¿Por qué los cultivadores malvados le dieron de comer a ese cerdo? Porque ese cerdo era el verdadero horno de la alquimia. Alimentar al cerdo con gente equivalía a arrojar humanos al horno de pastillas como ingredientes. La alimentación continua de personas al cerdo por parte de Black Mountain Stronghold sugirió que la píldora todavía estaba en proceso de refinación. O dicho de otra manera, el elixir de transformación de duración de vida podría haber estado en desarrollo durante mucho tiempo e incluso podría haberse completado. Después de todo, nadie sabía cuánto tiempo Black Mountain Stronghold había estado alimentando al cerdo con gente. Si hubiera sido durante más de 100 años, la eficacia de la transformación de la duración de la vida ya podría ser enorme. Un escalofrío recorrió su corazón mientras la expresión de Mo-Hua fluctuaba. Al observar su comportamiento, Bai Cixi preguntó confundido, ¿qué pasa? Volviendo a la normalidad, Mo-Hua dijo apresuradamente, he recordado algo muy urgente. Tan pronto como habló, corrió montaña abajo. Ya no peleamos. Bai Cixi lo llamó con un matiz de arrepentimiento. Mo-Hua agitó la mano, hablaremos de ello más tarde. Usando el paso de agua, Mo-Hua desapareció rápidamente de la vista, dejando a Bai Cixi y Bai Cixi mirándose, inseguros de lo que acababa de suceder. Mo-Hua encontró al líder Yan y notó que Zhang Lan también estaba allí, y soltó, el cerdo. Zhang Lan y los demás se sorprendieron, no nos estás maldiciendo, ¿verdad? Sin aliento, Mo-Hua meneó la cabeza y logró decir con frases entrecortadas. Ese cerdo es el horno de pastillas. Zhang Lan y el líder Yan parecían atónitos, reflexionaron por un momento y sus expresiones cambiaron dramáticamente. ¿Qué dijiste? Después de recuperar el aliento, Mo-Hua habló con tono grave. La carne sirve como medio de formación, las manchas de sangre como patrones de formación, el núcleo del demonio como ojo de formación, los huesos componen el pivote de formación. Así que ese cerdo es el verdadero horno para preparar el elixir de transformación de vida. Y es posible que haya estado perfeccionándose durante más de un siglo. Las pupilas del líder Yang se redujeron drásticamente y miró a Zhang Lan. Eso no significa. Zhang Lan soltó, la pastilla está a punto de refinarse. El rostro del líder Yang se oscureció e inmediatamente llamó a un soldado taoísta, ordenando severamente. Rápido, ve e invita al Elder Yu,
al líder de la corte Zhou y al jefe de familia An. Diles que vengan de inmediato, tenemos una emergencia entre manos que discutir. El soldado taoísta reconoció la orden y partió rápidamente. En menos de media hora, todos se habían reunido. El líder Yang repitió las palabras de Mo Hua, y el color de todos se desvaneció de sus rostros y sus corazones se llenaron de alarma. ¿Dónde está ahora el patriarca de la familia Qian? En la Gran Montaña Negra. ¿Pero la Gran Montaña Negra es tan vasta? Es muy probable que esté en lo profundo de las montañas. ¿Qué hacemos? El anciano Yu frunció el ceño mientras hablaba con frialdad. Buscamos. Debemos encontrar al patriarca de la familia Qian. De lo contrario, si toma esa pastilla y avanza a la etapa tardía de establecimiento de la fundación, no podremos contenerlo. Dentro de la frontera de la prefectura de segundo grado, llegar a la etapa tardía del establecimiento de la fundación representaba el techo del cultivo. Uno podría entrar y salir libremente dentro de esta frontera estatal, fuera del control de cualquiera. Matarlo entonces tendría necesariamente un coste terriblemente doloroso. Y si no lo matamos, toda la ciudad de Tongxian se enfrentará a un grave peligro. El líder Yang asintió. Entonces reunamos a todos los soldados taoístas y busquemos minuciosa y meticulosamente en las montañas profundas. Los soldados taoístas por sí solos no serán suficientes. El líder de la corte, Zhou, negó con la cabeza. La corte de soldados taoístas. Los cazadores de monstruos y todos los cultivadores de las familias y sectas de la ciudad de Tongxian deben unirse a la búsqueda. No podemos pasar por alto ni una sola brizna de hierba o guijarro. Este asunto concierne a la seguridad de toda la ciudad de Tongxian. Todos debemos unirnos y cooperar. Todos asintieron en señal de acuerdo. El líder del tribunal, Zhou, se dirigió entonces a Mo Hua. Necesitamos su ayuda con este asunto. Está bien. Mo Hua estuvo de acuerdo. Después de la discusión, movilizaron sus fuerzas. Al día siguiente, habían entrado profundamente en Big Black Mountain y comenzaron una búsqueda exhaustiva. Se movilizaron el tribunal de soldados taoístas, el tribunal taoísta, los cazadores de monstruos y todos los cultivadores de diversas familias y sectas. Una densa multitud de cultivadores partió de los bordes exteriores de las profundas montañas y avanzó hacia el interior, sin dejar ningún rincón sin examinar. Mientras tanto, según el acuerdo de Mo Hua, eliminaron las formaciones de niebla en las montañas profundas una por una. Al mismo tiempo, colocaron agujas de piedra pintadas con la formación Campeschao hecha por Mo Hua en cada rincón de las montañas profundas para monitorear cualquier movimiento del viento y la hierba. Mo Hua comenzó la tarea de dibujar el mapa de las montañas profundas. Dibujaba cada pico, cada piedra, cada brizna de hierba, cada árbol del mapa. Había hecho este trabajo en la montaña exterior y en la montaña interior, y ahora lo estaba haciendo todo de nuevo en las montañas profundas. Las montañas profundas alguna vez fueron un tabú en Big Black Mountain, un lugar que infundía miedo en todos los cultivadores. Y la mayor parte del miedo proviene de lo desconocido. Mientras se desentierren todos los secretos ocultos en las montañas profundas y se disipen las nieblas, las montañas profundas que una vez hicieron palidecer de miedo a los cultivadores ya no serían aterradoras. El proceso de búsqueda en las montañas avanzó poco a poco. El mapa de las montañas profundas también se fue perfeccionando poco a poco. Pero en el mapa, todavía había varios lugares en blanco, lugares donde vivían o tenían sus nidos bestias monstruosas de segundo grado. Con tantos cultivadores buscando en las montañas, las bestias monstruosas comunes de primer grado habían huido hacía mucho tiempo al verlas. Pero las bestias monstruosas de segundo grado eran diferentes, robustas con de sangre, surgiendo con poder demoníaco, algo que los cultivadores del reino de refinamiento de Yi no podían provocar. Incluso si reunieran la fuerza de muchos para matar una o dos bestias monstruosas de segundo grado, las bajas serían bastante numerosas. Además, la cuestión urgente era buscar el paradero del antepasado de la familia Qian, y no podían perder el tiempo enredados con estas bestias monstruosas. Por lo tanto, cuando todos buscaban en las montañas, solo podían evitar a estas bestias monstruosas de segundo grado. Después de casi 7 días, todos trabajaron juntos para buscar en todas las montañas profundas, pero aún así, no encontraron ningún rastro del patriarca de la familia Qian. ¿No podría el patriarca de la familia Qian estar en las montañas profundas? El líder Yang se preguntó. El elder Yu negó con la cabeza,
imposible, si hubiera ido a otras ciudades inmortales, ya lo habrían descubierto. La gran montaña negra está aislada, el lugar más adecuado para que él se esconda. Además, tiene que llevar consigo un cerdo y refinar pastillas. Entonces, solo queda una posibilidad. El líder Jan miró hacia los espacios en blanco en el mapa. Los espacios en blanco en el mapa eran áreas que no habían sido buscadas, lo que significa, las guaridas de las bestias monstruosas de segundo grado. Las expresiones de todos se volvieron graves. Las bestias monstruosas de segundo grado eran poderosas y sus guaridas eran profundas y peligrosas. Las bestias monstruosas del mismo reino eran mucho más fuertes que los cultivadores. Incluso el líder Yang, que estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, guiando a los soldados taoístas a la guarida, probablemente sufriría numerosas bajas si enfurecieran a una bestia monstruosa de segundo grado. ¿Cómo pudo el patriarca de la familia Qian pensar en este método? El líder de la corte, Zhou, frunció el ceño. El elder Yu suspiró. Antes de hacer fortuna, el patriarca de la familia Qian también era un cazador de monstruos. Así, usar la guarida de la bestia monstruosa para fingir la muerte del anciano jefe, usar bestias monstruosas como hornos de pastillas para cultivar pastillas, todo esto tenía algunas características de las prácticas de un cazador de monstruos. El líder de la corte, Zhou, dijo con pesar, el patriarca de la familia quien realmente tiene medios inteligentes. Es una lástima, no fueron utilizados para el justo Dao. ¿Alguna pista del tercer propietario? Preguntó el elder Yu. Es hermético y no dice nada, dijo el líder Yang. Entonces, ¿qué hacemos? Zhang Lan frunció el ceño. ¿Buscaremos en las guaridas de las bestias monstruosas, de segundo grado? Si fueran a buscar, la pérdida sería grave y posiblemente costaría muchas vidas. Pero si no buscaran, una vez que el patriarca de la familia quien refinara con éxito el elixir de transformación de la duración de la vida, el número de cultivadores que morían a manos de él podría ser aún mayor. Cualquiera que fuera la opción que eligieran, fue una decisión difícil. Mohua pensó por un momento y dijo, ¿qué tal si voy a echar un vistazo? Todos quedaron un poco atónitos y el líder Yang preguntó, ¿qué vas a mirar? Voy a mirar las formaciones. ¿For me? El líder Yang estaba algo desconcertado. Mohua asintió y explicó. El patriarca de la familia quien confía en las formaciones para sus acciones, ya sea estableciendo la fortaleza de la montaña negra o utilizando cultivadores para refinar las píldoras, todas tienen rastros de formaciones. Si se hubiera escondido en la guarida de una bestia monstruosa en estas montañas profundas, definitivamente habría establecido algunas formaciones alrededor, ya sea para esconderse, para alerta temprana o para defensa. Puedo ver las huellas de las formaciones. Si hay rastros de formaciones en la guarida de las bestias monstruosas de segundo grado, entonces significa que definitivamente ha habido un cultivador allí. Y alguien que pueda entrar a la guarida de una bestia monstruosa de segundo grado en las montañas profundas. Esa persona es muy probablemente el patriarca de la familia Qian. Al oír esto, los ojos de todos se iluminaron y estuvieron de acuerdo. Vale la pena intentarlo. El elder Yu dijo, iré contigo. Estaba un poco preocupado por Mohua y no quería que corriera riesgos. El líder Yang negó con la cabeza. En Foundation Establishment, pocos iremos todos juntos. Aunque Mohua era hábil en el ocultamiento y actuaba con astucia, eso no significaba que no encontraría peligro. Y al buscar las guaridas de las bestias monstruosas de segundo grado, los peligros a los que se enfrentaban eran las bestias monstruosas de segundo grado o enfrentarse al propio patriarca de la familia Qian. El líder Yang también esperaba que Mohua se uniera a su familia Yang. Al ver a Mohua, aunque presuntuosamente, como su persona, estaba aún menos dispuesto a dejar que saliera lastimado. Claro. Todos asintieron en señal de acuerdo. Entonces, un grupo de cultivadores de edificios de fundaciones rodeó a Mohua, protegiéndolo mientras buscaban en las profundas montañas las guaridas de las bestias monstruosas de segundo grado. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C334, 332, un cambio repentino -1. Afuera de la guarida de una bestia monstruosa de segundo grado, sombría y profunda, Mohua estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, llevando su sentido divino al límite, sintiendo los rastros del poder espiritual dentro de la guarida. Una hora después,
Mohua abrió los ojos y negó con la cabeza, nada. Luego, algunos cultivadores del edificio de la fundación rodearon a Mohua y, según las indicaciones del mapa, se dirigieron hacia la siguiente guarida de bestias monstruosas. Después de buscar en varias guaridas como esta, Sang Lan finalmente no pudo contenerse y le preguntó al líder Yang en voz baja. ¿Cómo puedes saberlo? Sang Lan también había venido. Aunque era un cultivador del refinamiento de Li, después de todo era un supervisor de la corte taoísta y provenía de un clan noble. Incluso si se encontraba con bestias monstruosas de segundo grado, tenía algunos medios para protegerse, por lo que los había seguido. ¿De qué otra manera puedes saberlo? El líder Yang también susurró, por supuesto, es usando el sentido divino. ¿Tonterías? ¿Necesitas decirme eso? Sang Lan respondió irritado. Estoy preguntando cómo el sentido divino puede detectar rastros de formaciones. Si el sentido divino es lo suficientemente fuerte, eso servirá. ¿A qué llamas lo suficientemente fuerte? Establecimiento fundacional, ¿no está ya el sentido divino de este niño en la etapa de establecimiento fundacional? También estás en la etapa de establecimiento fundacional del sentido divino, ¿puedes ver algo? Sang Lan dudaba. Eso es natural. El líder Yang lo dijo con la conciencia culpable. Sang Lan lo miró, mentir te condenará a una vida de soltería. El líder Yang se quedó atónito, incapaz de evitar decir, eres muy duro. ¿Cómo puedes decir algo tan malicioso? ¿Realmente puedes ver algo? Sang Lan volvió a preguntar. El líder Yang sopesó esto en su corazón durante mucho tiempo y sintió que, comparado con el gran asunto de su vida, este pequeño trozo de cara por el que estaba luchando frente a Sang Lan era realmente insignificante. El líder Yang luego admitió honestamente, no puedo verlo. Sang Lan miró al líder Yang con desprecio. El líder Yang devolvió una mirada desdeñosa, tú tampoco lo viste. Soy un cultivador de refinement. Es normal para mí no verlo. Estás en la etapa de establecimiento de la fundación, es una vergüenza que no lo veas. Sang Lan afirmó con confianza. Solo un simple cultivador de refinement, no avergonzado pero orgulloso de ello, bravo Sang Lan. Realmente eres desvergonzado, dijo el líder Yang con desdén. Este tipo de burla ya no tuvo ningún efecto devastador en Sang Lan. Sang Lan mantuvo la compostura y luego volvió a dudar. Si no es por el sentido divino, ¿qué otra cosa podría ser? El líder Yang se acarició la barbilla, reflexionó por un momento y dijo lentamente, ¿es porque Mohua es un maestro de formación? Debido a que es un maestro de formación que se ocupa de las formaciones durante todo el año, dibujando patrones de formación todos los días, es normal que su sentido divino perciba rastros de las formaciones. Sang Lan asintió levemente, sintiendo que había alguna razón para ello. Pero, dudó el líder Yang. ¿Pueden realmente percibirlo otros maestros de formación? Esta es la guarida de una bestia monstruosa, llena de monster chi emergente, mezclado con varios tipos de blood chi y poder demoníaco, suficiente para enmascarar todos los rastros del poder espiritual. Con su etapa de establecimiento de la Fundación Sentido Divino, no podía discernir nada dentro de la guarida. Incluso si otros maestros de formación fueran más fuertes que él, no serían mucho más fuertes. Pero Mohua era diferente. Independientemente de que hubiera formaciones dentro de la guarida o no, su expresión era muy segura, incluso resuelta. Esto demostró que su sentido divino había examinado la guarida muy claramente y su percepción de la existencia de formaciones era tan clara como el día. Sang Lan frunció el ceño y pensó en ello, pero todavía no podía entenderlo. Decidió no pensar más en ello, murmurando. Probablemente aprendió algunas cosas raras y extrañas. Sang Lan se había acostumbrado a esto. Especialmente en términos de formaciones, solía poder aconsejar a Mohua algunas palabras, pero ahora, comparado con Mohua, ya se ha convertido en un analfabeto en formaciones. Si era analfabeto, entonces Yang Hee-yong no necesitaba pensar en ello, definitivamente era un gran analfabeto. Que dos analfabetos de formación consideraran tal cuestión era realmente sobreestimarse a sí mismos. Sang Lan volvió a degradar a Yang Hee-yong en su corazón, y esto lo hizo sentir un poco mejor. Después de buscar en algunas guaridas más, llegaron a una cueva desolada. Mohua liberó su sentido divino,
mostrando de repente una expresión de sorpresa. Las expresiones de todos se volvieron serias. ¿Encontraste algo? Mo Hua miró hacia arriba, con los ojos ligeramente brillantes. Hay una formación. Realmente hubo uno. Todos quedaron encantados y preguntaron, ¿qué formación es? Espera, dijo Mo Hua, déjame echar un vistazo. Después de decir eso, Mo Hua comenzó a liberar su sentido divino. Siguiendo la trayectoria del poder espiritual de la formación, calculó los patrones de formación, trazo a trazo dibujando el patrón completo en el mar de la conciencia vacío, con el fin de determinar el tipo de formación. 2 horas más tarde, Mo Hua volvió a abrir los ojos, sacó papel y bolígrafo y dibujó brevemente varios pasajes de la cueva, así como las formaciones dispuestas a lo largo de ellos. No tenemos mucho tiempo, no lo he calculado todo. Aún podría haber descuidos en la formación, pero puedes consultar esto para echar un vistazo, dijo. El Elder Yu y otros no entendieron nada sobre las formaciones, por lo que no aprendieron mucho de la conversación, pero sintieron que Mo Hua era realmente confiable, podía resolver cualquier problema de formación. Sin embargo, Zhang Lan y el líder Yang intercambiaron una mirada, cada uno con un rastro de asombro en sus ojos. ¿Calcular? ¿Qué significó eso? Nunca habían oído que las formaciones pudieran calcularse. ¿Cómo se calcula una formación? Nacieron en clanes nobles. Incluso si no dominaban las formaciones, las bases sentadas por sus familias, junto con lo que absorbieron con el tiempo, significaban que conocían algunos principios básicos sobre las formaciones. Sin embargo, en todos sus años, después de interactuar con tantos maestros de formación, ya sea de clanes nobles, sectas o ermitaños, sin importar si eran de alto o bajo grado, eruditos o especializados, ninguno mencionó nunca calcular. Nunca imaginaron que escucharían esta rara terminología de formaciones de Mo Hua, quien solo había alcanzado la 7ª capa de refinamiento y cuyas habilidades de formación eran apenas de primer grado y que tenía poco más de 10 años. ¿Qué había estado aprendiendo exactamente Mo Hua y a quien había estado siguiendo? Zhang Lan y su compañero mantenían una apariencia exterior de calma, pero por dentro estaban acosados por una tormenta de conmoción y asombro. Por primera vez, sintieron verdaderamente la naturaleza profunda e insondable de la persona que había asesorado a Mo Hua en la formación. Al mismo tiempo, a sus ojos, el aparentemente insignificante Mo Hua también había adquirido un aire de profundidad y misterio. Pero ahora no era el momento para tales reflexiones. La captura del patriarca de la familia Qian fue de suma importancia. El líder de la corte Zhou señaló el mapa dibujado por Mo Hua y dijo, estos pocos pasajes conducen a las profundidades de la guarida. El patriarca de la familia Qian debería estar escondido dentro. Nos separaremos para buscar. Si encuentras algo inusual, no actúes precipitadamente. Envía una señal y el resto convergerá en tu ubicación. Nos moveremos juntos una vez que nos hayamos reunido. Todos asintieron y cada uno eligió un camino. Antes de partir, el Elder Yu giró la cabeza y amonestó tiernamente a Mo Hua, escóndete bien y ten cuidado. Mo Hua asintió y su mirada se dirigió al brazo del Elder Yu. Preocupado, preguntó, anciano, ¿tu lesión, estás bien? Anteriormente, el Elder Yu había intentado tender una emboscada al patriarca de la familia Qian y sufrió una herida por parte del patriarca, lo que resultó en la pérdida de un brazo. Aunque había sido tratado por el viejo señor Feng, la lesión había dejado su huella, dificultando sus movimientos. No se trataba solo del Elder Yu, muchos habían sufrido diversas heridas durante su intento de rodear y matar al patriarca de la familia Qian. Se desconocía la fuerza actual del patriarca de la familia Qian y era probable que una confrontación resultara en más peligro que fortuna. El Elder Yu se rió libremente y dijo, durante todos los años que me he opuesto a la familia Qian, nunca soñé que llevaría al patriarca a este punto. Si puedo masacrar al patriarca de la familia Qian, entonces incluso si se rompieran ambos brazos, incluso a costa de esta antigua vida, valdría la pena. La preocupación en los ojos de Mo Hua se profundizó. El Elder Yu le dio unas palmaditas suaves en el hombro y suspiró, no te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Mo Hua asintió, observando ansiosamente cómo todos se adentraban profundamente en la guarida y desaparecían en la oscuridad. A pesar de conocer los peligros que se avecinaban, todos se fueron sin mirar atrás. Ojalá que nada salga mal.
Mojo ocultó su forma y se escondió silenciosamente a un lado, suspirando suavemente para sí mismo en su corazón. Mientras tanto, en la residencia olvidadiza de South Mountain, el señor Swan no estaba, como de costumbre, reclinado tranquilamente en una silla de bambú, sino que estaba sentado con un porte digno y erudito en una mesa, clasificando algunos libros y jet sweeps. «Son estos para Mohua». El viejo Cui se materializó en silencio en algún momento, su voz sonaba plana. «Mm». El señor Swan no levantó la vista y todavía estaba concentrado en un códice en sus manos. «Estoy recopilando algunas reflexiones sobre los patrones de formación para él. Después de que me vaya, tendrá que estudiar formaciones por su cuenta». El señor Swan hablaba con uniformidad, pero por alguna razón su voz tenía un matiz de melancolía. «Nunca habéis puesto tanto esfuerzo en vuestros discípulos directos», señaló suavemente el viejo Cui. Ante esas palabras, el señor Swan hizo una pequeña pausa y los recuerdos del pasado surgieron cuando una sonrisa amarga emergió en la comisura de su boca. «Nunca he sido un maestro calificado». El señor Swan luego se burló de sí mismo, diciendo: «No solo no merezco ser maestro, sino que ni siquiera merezco ser discípulo, de lo contrario, no habría». El señor Swan no terminó, pero su expresión se volvió aún más desolada. El viejo Cui permaneció en silencio. «Basta de eso, los viejos asuntos son nubes que pasan. Ahora todo está perdido en el pasado y no tiene sentido insistir en ello». El señor Swan empacó los códices y los jet sweeps en una bolsa de almacenamiento, luego se estiró tranquilamente y se acostó. «¿Qué pasa con esos dos niños de la familia Bai?», preguntó el viejo Cui. Después de un momento de contemplación, el señor Swan suspiró y dijo: «Esos dos son realmente buenos niños». Se encontró inesperadamente y agregó: «No hubiera imaginado que mi egoísta hermana menor pudiera criar a esos niños». «¿De verdad no vas a tomarlos como tus discípulos?», el viejo Cui preguntó. «No». El señor Swan meneó la cabeza con decisión y mantuvo el tono firme. «Como no me queda mucho tiempo de vida, naturalmente deseo un poco de paz antes de irme, para evitar enredarme en el karma y reducir mis preocupaciones. Puede que no se rindan». «¿Y si no lo hacen?», el señor Swan dijo sin expresión alguna, mientras su mirada recorría el patio, las montañas y el horizonte lejano, y añadió desapasionadamente: «El mundo es vasto, no será tan fácil volver a encontrarnos. No todos los tiempos traen semejante destino. Tampoco siempre hay un lugar con un discípulo más joven llamado Mohua», añadió en silencio el señor Swan. Al ver la determinación del señor Swan, el viejo Cui no dijo más. Sin nada más que decir, el señor Swan cerró lentamente los ojos, deseando descansar un poco más. De repente, frunció el ceño, abrió los ojos y miró al cielo, mirando fijamente durante mucho tiempo. «¿Qué es?», el viejo Cui preguntó. El ceño fruncido del señor Swan se profundizó y su voz adquirió un tono grave. «¿Por qué el aura del gran Dao es tan turbia?». Sorprendido por sus palabras, el viejo Cui se giró para mirar el horizonte y su expresión se convirtió en desop. «Esto es». El señor Swan se levantó lentamente. Sus dedos formaron gestos mientras calculaba y su rostro mostró una expresión de incredulidad. «¿Un cambio en el Dao celestial?». Su corazón revoloteaba en su pecho mientras calculaba nuevamente, su rostro se volvía más incrédulo. «¿Cómo pudo ser?». El señor Swan murmuró incrédulo. «¿Cómo pudo una pequeña ciudad inmortal en un rincón del estado 9 provocar un cambio en el Dao celestial?». Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C335, 333 Camino del Mal-1. El señor Swan estaba al tanto de los cambios en el Dao celestial, pero Mohua no tenía idea en ese momento. Encontró un trozo de hierba escondido en la entrada de la cueva y utilizó su técnica de ocultamiento para esconderse dentro de él. Ni siquiera un cultivador de cimientos podría detectarlo. Mohua estaba algo preocupado por el Elder Yu y los demás, pero después de observar la entrada durante mucho tiempo, no hubo movimiento dentro. «¿No hay ninguna bestia monstruosa en este nido?». Mohua se sintió desconcertado. Cuando sondeó con su sentido divino, descubrió que el nido tenía un débil monster chi, una aura deprimente y no parecía albergar a una bestia monstruosa. O decir, una bestia monstruosa de segundo grado podría haber residido aquí,
pero ahora ya no estaba. De lo contrario, el monstruoso que había dentro no sería tan débil. ¿Qué clase de bestia monstruosa de segundo grado había vivido aquí antes? Mojo frunció el ceño y pensó por un momento, luego de repente se sorprendió y pensó en silencio. No podría ser ese monstruo cerdo. El patriarca de la familia quien quería refinar el elixir de transformación de duración de vida, y refinar las pastillas del mal requería una formación del mal, que a su vez necesitaba carne y sangre como medios de formación. La carne y la sangre que servirían como medios de formación eran humanas o demoníacas. El elixir de transformación de duración de vida fue difícil de refinar y tomó mucho tiempo. El de sangre humana no fue suficiente para sostener un proceso de alquimia tan largo. Además, para refinar dichas píldoras era necesario utilizar continuamente humanos como ingredientes. No era probable que el patriarca de la familia quien obligara a la gente a consumir carne humana. Por lo tanto, el más adecuado para servir como horno de pastillas era una bestia monstruosa de segundo grado. Las bestias monstruosas consumen humanos, su de sangre es fuerte y vasto, y tienen una larga esperanza de vida. De hecho, son los candidatos más adecuados para el horno de pastillas para elixires de transformación de duración de vida. Mojo a poco fue adivinando. Este nido podría pertenecer a ese monstruo cerdo. Podría haber caído en manos del patriarca de la familia quien después de resultar gravemente herido, lo que le permitió aprovechar su debilidad. Luego, el patriarca de la familia quien se hizo cargo de este nido y lo convirtió en su sala de pastilla secreta. Incluso si una bestia monstruosa de segundo grado resultara gravemente herida, no sería algo con lo que el patriarca pudiera lidiar solo. Probablemente, el anciano jefe de la familia quien también jugó un papel en someter al monstruo cerdo. En el proceso de someter al monstruo cerdo, el anciano jefe de la familia quien perdió un brazo a manos de la bestia y también sufrió heridas graves, que probablemente no le habrían dejado mucho tiempo de vida. Pero con la píldora de vida humana fue diferente. La píldora de vida humana utilizó la vida humana como catalizador, lo que podría reponer el sanguíneo y prolongar la vida. Sin embargo, si el anciano jefe hubiera consumido la píldora de vida humana y se hubiera recuperado de sus heridas, habría levantado sospechas. El patriarca de la familia quien simplemente dejó que el anciano jefe fingiera su muerte, engañando a todos, y sin que los dioses o fantasmas lo notaran, se escondió en las montañas para construir la fortaleza de la Montaña Negra, reclutar cultivadores del mal para él, ayudarlo a refinar las pastillas de vida humana y, al mismo tiempo, ayudarlo a refinar los elixires de transformación de la duración de la vida. Aunque estas eran solo especulaciones de Mohua, la verdad probablemente no estaba muy lejos. Mohua suspiró interiormente. Este patriarca de la familia Qian es verdaderamente meticuloso. Mohua miró el nido frente a él y se sintió cada vez más incómodo. Siendo el patriarca de la familia Qian tan astuto y astuto, ¿qué tipo de peligros expuso en las profundidades de este nido? Ya era de noche, el rocío era intenso en las montañas profundas y la brisa de la montaña traía consigo una ola de frío. Mohua no pudo evitar temblar pero de repente escuchó un suave sonido de viento. Mohua quedó un poco desconcertado y escuchó atentamente, dándose cuenta de que el sonido provenía del interior de la cueva. Era el eco del viento. El párpado de Mohua se movió. Con el nido tan profundo, ¿cómo pudo haber un eco cuando sopló el viento de la montaña? Mohua ocultó su forma y caminó cuidadosamente hacia el nido, usando el sonido para guiarlo, y finalmente descubrió que había una grieta bastante grande cerca de la pared de la entrada. Mohua tocó la pared y sintió que la tierra y las piedras estaban frescas y tenían una ligera humedad. Cuando aplicó un poco de fuerza, la tierra y las piedras se desmoronaron. Mohua se sorprendió. Esta era una entrada que alguien había cubierto recientemente con tierra y piedras. Y no había formaciones alrededor de la entrada. Toda la atención de Mohua había estado previamente en las formaciones dentro del nido, por lo que había pasado por alto por completo que había otra entrada aquí. Mohua era experto en formaciones, pero precisamente por eso quedó cegado por las formaciones y descuidó lugares sin ellas. Los mejores nadadores pueden ahogarse, los mejores jinetes pueden caer. ¿Era esta la llamada invisibilidad de lo obvio? Mohua suspiró y se advirtió a sí mismo que estaría más alerta la próxima vez. ¿Pero para qué era esta entrada? No es posible que el patriarca de la familia Qian estuviera escondido justo detrás de esta entrada. Mohua liberó su sentido divino,
solo para sentir que la atmósfera detrás de la entrada era anormalmente turbia y el olor a sangre era espeso, lo que hacía imposible discernir nada. ¿Qué hacer? Mojo frunció el ceño y pensó por un momento, pero decidió echar un vistazo al interior. No se aventuraría profundamente, solo echaría un vistazo a la entrada y solo una mirada. Si había una situación especial dentro, salía y pedía ayuda. Si no hubiera nada especial dentro, o si no estuviera relacionado con el patriarca de la familia Qian, aún podría irse en silencio. La grieta en la entrada era bastante grande y, como no estaba bien sellada, Mo Hua, que era de pequeña estatura, entró directamente. Detrás de la entrada había una oscura escalera descendente, al final de la cual brillaba una tenue luz carmesí. El corazón de Mo Hua se tensó, sintiendo que algo no estaba bien, pero aún así continuó sombríamente bajando las escaleras. Después de solo unos pocos pasos, escuchó fuertes ronquidos, junto con el sonido de una vieja conversación. Estos sonidos, como el espeso y de sangre, parecían atrapados en este espacio, no se podían escuchar desde lejos y eran demasiado ruidosos de cerca, como si se hubiera empleado algún método. La escalera era estrecha y profunda, pero no muy larga, y Mo Hua llegó rápidamente al final. En el lado derecho, al final de la escalera, había una espaciosa cámara de piedra. Ocultando su presencia, Mo Hua abrazó la pared de piedra y asomó su pequeña cabeza por la esquina por un momento, mirando hacia la cámara de piedra. Entonces un escalofrío recorrió su columna mientras el sudor frío brotaba sobre él. Es el patriarca de la familia Qian. ¿Este viejo cascarrabias está realmente aquí? Mo Hua calmó su corazón y reflexionó detenidamente. Sus sentimientos se complicaron a partir de entonces. Encontrar al patriarca de la familia Qian tuvo sus pros y sus contras. Lo bueno fue que otros no se encontrarían con el patriarca de la familia Qian y no enfrentarían peligro. Lo malo, sin embargo, fue que se encontró con él. Mo Hua suspiró impotente. La formación profunda fue solo para desviar la atención. Todos pensaron que el patriarca de la familia Qian definitivamente se escondería en lo profundo del nido, pero inesperadamente, se escondió justo en la entrada. Este patriarca de la familia Qian realmente tenía una forma de pensar poco convencional, actuando completamente fuera de lo común. ¿El patriarca de la familia Qian se había fijado en él? Mo Hua se tensó por dentro, pero luego se dio cuenta de que no había ningún sentido divino sondeando a su alrededor, y el patriarca de la familia Qian estaba hablando con alguien con un tono inalterado, lo que lo tranquilizó. Parecía que su técnica de ocultamiento no había sido descubierta. Mo Hua echó otro vistazo y notó que la cámara de piedra estaba ensangrentada y caótica, llena de varias hierbas medicinales extrañas y cuencos de porcelana que contenían jugos de hierbas coloridos. En el centro de la cámara de piedra, un cerdo yacía en el suelo, emitiendo un ronquido chirriante. Junto al cerdo, había dos cultivadores, uno era el patriarca de la familia Qian y el otro, sorprendentemente, era el jefe de la familia Qian, Qian Hong. Mo Hua se sintió desconcertado. La familia Qian estaba encerrada y a todos los cultivadores se les prohibía salir. ¿Cómo pudo Qian Hong estar aquí? Como jefe de familia de la familia Qian, aunque sin mucho poder real, su estatus solo era superado por el de patriarca de la familia Qian. ¿Los asuntos de la fortaleza de la Montaña Negra podrían estar relacionados con él también? Mo Hua lo pensó pero no pudo entenderlo. Independientemente del motivo, era mejor escabullirse primero. El cerdo todavía respiraba, lo que significaba que la píldora aún no había sido refinada. El patriarca de la familia Qian no había tomado las pastillas, por lo que todavía estaba en la fase media del establecimiento de la fundación. Además, era un cultivador de la fase media gravemente herido. Primero debería escabullirse, enviar una señal, llamar a la gente y juntos podrían acabar con el patriarca de la familia Qian. Los problemas con Black Mountain Stronghold podrían entonces resolverse por completo. Cuando Mo Hua se giró para irse, escuchó suspirar al patriarca de la familia Qian. Honor, no ha sido fácil para nuestra familia Qian. Mo Hua maldijo en silencio por dentro. Este viejo bastardo realmente no tiene vergüenza. Si tu familia Qian no lo ha tenido fácil, ¿eso hace que la vida de los empobrecidos cultivadores sueltos en la ciudad de Tongxian sea fácil? Sin embargo, se detuvo en seco, queriendo saber qué quería decir exactamente el patriarca de la familia Qian. ¿Había algún secreto dentro del cual él no estaba al tanto? Después de todo,
Estas habilidades malvadas y recetas peculiares de pastillas no eran algo que un cultivador normal pudiera obtener. El patriarca de la familia Qian continuó: ¿Sabes cómo es realmente este mundo? Qian Hong, frente a él, no respondió. El patriarca de la familia Qian tampoco parecía esperar una respuesta, ya que continuó solo. He vivido más de 300 años, y solo entonces comprendí un principio: los poderes de un cultivador son siempre finitos. Para lograr grandes cosas, es necesario tomar prestada la fuerza de los demás, chupar la sangre de los demás. En este mundo, es la supervivencia del más apto. Los peces grandes se comen a los pequeños y los peces pequeños se comen a los camarones. Lo mismo ocurre en el mundo del cultivo Tao. Los cultivadores perdidos son explotados por familias pequeñas. Las familias pequeñas son oprimidas por familias medianas y las familias medianas son reprimidas por clanes nobles superiores. En otras palabras, los cultivadores sueltos sustentan a familias pequeñas, las familias pequeñas sustentan a familias medianas y las familias medianas sustentan a clanes nobles superiores. Al final, todo se reduce a chupar la sangre de los cultivadores sueltos. Con los poderes cambiantes de la corte taoísta, el ascenso y la caída de los clanes nobles, la rotación de las sectas, la única constante son los cultivadores libres en el fondo, siempre en el fondo, siempre drenados de sangre y siempre sometidos a miradas frías y desprecio. La prosperidad del mundo del cultivo se basa en las lágrimas y la sangre de los cultivadores sueltos, pero esta prosperidad no tiene relevancia para ellos. Por lo tanto, nunca seas un cultivador suelto. Esta es la verdad que entendí cuando todavía era un cultivador suelto. Por eso quería expandirme y establecer un clan, confiar en la familia para lograr el gran Dao. Pero formar una familia tampoco fue posible. Me faltaban piedras espirituales, me faltaban conexiones, dependía únicamente de mí mismo, no podía construir la familia Qian. Dependiendo de la casa de monstruos, no se pueden ganar muchas piedras espirituales en la vida. Teniendo en cuenta eso, la única opción que quedaba era emprender una matanza, robar. Aunque los métodos para formar una familia sean sucios, una vez que alcances el éxito, la gente blanqueará tu historia, te alabará y otros atenderán tus necesidades y te servirán lealmente. A medida que la familia Qian se estableció y creció gradualmente, aún no fue suficiente. Los mayores beneficios de este mundo los ocupan clanes y sectas nobles aún más poderosos. Nuestra pequeña familia, incluso si les quitamos otra capa de piel a los cultivadores sueltos, no ganará mucho. El crecimiento de la familia es limitado, mi cultivo se estanca y mi fin está a menos de 100 años de distancia. Me di cuenta de que si esto continuaba, acabaría muriendo de forma insignificante. Siempre hay una salida del cielo. En una ocasión, me encontré con un misterioso taoísta y, tras una conversación, quedó encantado y me regaló varios manuales de habilidades del camino del mal, junto con pastillas para la vida humana y también la receta de pastillas para este elixir de transformación de la esperanza de vida. Cultivé habilidades malvadas, refiné pastillas malvadas, entré en el camino demonio y de repente vi la luz. ¿Este mundo tiene gente? Puede, pero tampoco puede, dependiendo de cómo lo mires. Si consideras a los demás como personas, entonces son personas. Si no los consideras como personas, entonces no son personas. Otros son solo herramientas para que ganes piedras espirituales, son esclavos que te sirven, son cerdos y perros para que los mates a voluntad, son esclavos espirituales y esclavos de sangre para tu cultivo, son las piedras fundacionales que establecen tu gran Dao. Solo entonces comprendí que en este mundo la gente se aprovecha de los demás. No solo el camino demonio ataca, sino también el Dao justo. Los demonios heréticos consumen carne y sangre humanas, absorben el poder espiritual humano, mientras que los del Dao justo también oprimen y esclavizan a los cultivadores, chupando sangre invisible, comiendo carne invisible. Es solo que la gente es ciega y no puede ver la verdad. El principio de la humanidad es tomar de lo insuficiente para dar a lo excedente, dañar a todos los seres para beneficiarse a sí mismo, destacándose así, reinando supremo sobre todos los seres y apuntando al camino de la longevidad. Esta es la verdad inexpugnable de este mundo.